Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, vamos a reflexionar sobre algunos temas catequéticos, es decir, eso que Jesús nos quiere enseñar en nuestra catequesis. Tenemos que ir aprendiendo, queridos niños, cosas nuevas. Y hoy hay un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál es el tema que hoy Jesús nos quiere enseñar? ¿De qué cosa Jesucito nos quiere hablar en nuestra catequesis en el día de hoy? Queridos niños, el tema del día de hoy es la confesión. La confesión. Entonces, vamos a hablar sobre la confesión, a ver cómo tenemos que confesarnos, cómo tenemos que prepararnos. Es importante saber que la confesión es para reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Vanessa, vamos a repetir entonces, ¿para qué nos sirve la confesión? Para reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Les quiero escuchar también a ustedes. Entonces, la confesión nos sirve ¿para qué cosa? Para reconciliarnos con Dios, con nuestro hermano y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos. Eso es tan lindo que sepamos. Eso quiere decir que algunas veces nosotros no estamos haciendo bien lo que Jesús nos pide. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos para ser mejores, para reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Jesús que nos habla a través de la Biblia. Estos 73 libros que tenemos en la Biblia nos ayudan a nosotros a entender su palabra, a comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de un mensaje de salvación. Y vamos a escucharle entonces a nuestras compañeritas que nos hablan desde la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y te agradecemos lo que nos hablas y lo que nos dices hoy, habiendo escuchado este pasaje tan lindo de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos ayuda entonces para que nosotros podamos aprender, conocer y sobre todo para que después nos podamos esforzar, que es lo más importante, para ser buenos chicos, para ser honrados ciudadanos sobre todo y hacer bien a todas las personas. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy entonces, querida Vanessa. El tema de hoy es la confesión. Muy bien, ese es el tema entonces del día de hoy. Y volvemos, queridos niños, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Antiguo Testamento.
El hijo de Taré. Dios hizo emerger la tierra, creó volcanes y la llenó con hierbas, flores y árboles. Pobló las aguas con toda clase de peces, y creó otros animales tales como patos y papagayos de colores. Y finalmente creó 2 seres humanos, Adán y Eva, quienes tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Luego sucedió que Caín, celoso y envidioso de su propio hermano, se manchó con un crimen matándolo, y Dios lo condenó. Más adelante, Dios estaba cansado de las acciones perversas que los hombres cometían cada día, y decidió enviar un diluvio sobre la tierra y salvar solo a un hombre devoto a él, Noé. Después de que Noé construyó el arca, Dios le ordenó subir a bordo, primero, a una pareja de cada especie de animal. Luego le dijo a Noé que se subiera él a bordo con su esposa Sara, sus familiares y los pocos hombres que le habían ayudado a construir el arca. El diluvio duró 40 días y 40 noches, y cada día Noé enviaba una paloma o un cuervo a que buscara tierra seca, pero siempre regresaba con el pico vacío. Una hermosa mañana, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, y Noé finalmente entendió que el diluvio había terminado, y las aguas se habían retirado. Después de que todos se bajaron del arca, la vida en la tierra se reanudó muy rápidamente para animales y seres humanos. Noé, Sara, sus parientes y todos los hombres y mujeres que se salvaron del diluvio, reconociendo la grandeza y magnanimidad de Dios, le agradecieron con oraciones y sacrificios. Los hijos de Noé y Sara, con la bendición y permiso de sus padres, siguieron diferentes rumbos para establecer las bases de nuevas ciudades. Las caravanas que deambulaban en busca de tierras fértiles tenían que viajar muchos kilómetros antes de llegar a un lugar adecuado para las necesidades de la gente. Estas caravanas se componían primordialmente de mujeres y niños. Durante largos viajes que podían durar meses o incluso años, tenían que llevar toda clase de provisiones, y el peso de estas demoraba a menudo su viaje, haciéndolo en extremo incómodo y peligroso. Pero el mayor peligro para las caravanas provenía de los asaltantes que había en el camino. Aquellos que saqueaban ciudades y aldeas y obviamente buscaban las caravanas para asaltarlas también. ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡No dejaremos que nos asalten! ¡Eso es! ¡No nos dejaremos robar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ya verán! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
rápido, amigos! ¡Ay, oh! ¡Váyanse! ¡Asesinos! ¡Ladrones! ¡Ah! ¡No dejen que nadie escape! No escaparán, mujer. ¡Oh! Sus dioses son más fuertes que los nuestros. Saben pelear muy bien. Nos destrozarán. Dejémoslos ir. ¡Vamos! Yo soy el jefe. Ahora alejémonos de aquí. ¡Están huyendo! ¡Sí! ¡Están dormidos! Un hombre llamado Taré, con su gente y su esposa encinta, también buscaba una tierra fértil para establecerse y construir una ciudad. Despierta ya, Taré. El cielo está nublado. Ah, ¿dónde? Delante de ti. Fantástico, finalmente tendremos toda el agua que queramos. Será mejor subir a esa colina si no queremos mojarnos los pies. Vamos, subamos a esa colina. ¡Es agua fresca! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Taré! ¡Taré! Taré. Es tu hijo, es un regalo de tu esposa. Tenlo, abrázalo. Este niño es el hijo de Taré, mi hijo. Y lo llamaré Abram, que significa del Dios enaltecido, para que crezca fuerte, valiente y justo, y su progenie sea tan numerosa como las estrellas, para que brille sobre los hombres como el sol después de la tormenta, para que brille en la noche como la estrella de la mañana. El hijo de Taré se llama Abram. Come un poco. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy, Vanessa, es... La confesión.
la confesión. Muy bien, entonces estemos atentos, queridos niños, porque tenemos que ir aprendiendo. Decíamos que la confesión nos sirve a nosotros para reconciliarnos ¿con quién? Con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar a ver Jesús cómo nos va enseñando y qué Jesucito nos quiere decir. Vamos a estar atentos. Tengan ahí su cuadernito y tengan algo para escribir porque tenemos que conocer muy bien lo que significa la confesión. Te escuchamos, querida Vanessa. La contrición o arrepentimiento es un dolor del alma y un rechazo de nuestros pecados, que incluye la resolución de no volver a pecar. Muy bien, queridos niños, escucharon bien. Y vamos a volver a repetir, porque esto es importante. Vanessa, me vas a repetir algunos de los puntos importantes que acabas de decir. Una de las cosas es entonces ese deseo de ser perdonado por Jesús, ese deseo de ser perdonado por Dios. Y entonces desde ahí va a venir, queridos chicos, nuestro compromiso también para ser mejores. Vamos a ir aprendiendo y vamos a volver a escuchar esta primera partecita. La contrición o arrepentimiento es un dolor del alma y un rechazo de nuestros pecados, que incluye la resolución de no volver a pecar. ¿Se dieron cuenta, queridos niños? En esa repetición entonces nos ayuda a decir que nosotros tenemos una resolución, dice al final. Resolvimos verdaderamente no volver a pecar. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, qué nos dice Jesús hoy para que aprendamos lo que significa entonces la confesión. Es un don de Dios. Por eso, si te parece que aún estás apegado al pecado, que por ejemplo no te ves con fuerzas de abandonar un vicio, perdonar a una persona o enmendar un daño causado, pídele a Él que obre en tu corazón para que rechaces el mal. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces es la fuerza de Dios mismo que trabaja en nuestro corazoncito. Nosotros por ahí si nos sentimos esa fuerza para perdonar a los demás, si nos sentimos esas ganas que nos ayude verdaderamente a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, que es el perdón. Eso cuesta, queridos chicos, eso cuesta mucho. Entonces por eso es que entramos en ese examen de conciencia, nuestra mente, pensamos y decimos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer mejor las cosas. Bueno, y vamos a escuchar esa última partecita de lo que Jesús nos quiere enseñar hoy con esta catequesis. A veces el arrepentimiento llega con un sentimiento de intenso dolor o vergüenza que nos ayuda a enmendarnos. Sin embargo, no es indispensable sentir ese tipo de dolor. Lo importante es comprender que hemos obrado mal, tener deseos de mejorar como cristianos y hacer el propósito de no volver a cometer esas faltas. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces se completa todo lo que significa la confesión, porque al final dice que nosotros queremos enmendar. ¿Qué significa enmendar, queridos niños? Y me van a volver a repetir, Vanessa, me van a volver a decir lo que significa enmendar. Enmendar quiere decir que si cometemos un pecado, nosotros queremos reparar esa falta. Queremos entonces devolver ahora el bien de aquel mal que nosotros hicimos. Eso significa enmendar las faltas. Enmendar entonces nuestros pecados. Y la confesión nos lleva a enmendar, a reparar, a devolver el bien por el mal. Muy bien, queridos niños, así nosotros estamos reflexionando hoy en nuestra catequesis, donde tenemos este tema tan importante. Vanessa, ¿cuál es el tema entonces del día de hoy? La confesión. La confesión. Es lo que Jesús entonces nos enseña hoy, cómo tenemos que confesarnos y sobre todo cómo entender este sacramento tan importante. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Dios que nos habla al corazón, Dios que llega a lo más profundo de nuestra vida siempre. Hoy cuando ella debe peñe lleva. Génesis capítulo 13, 2 luego del 5 al 18. No haya disputas entre ustedes, nos dice la palabra del Señor. Abraham poseía muchos rebaños y plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. El país no les permitía vivir juntos porque sus posesiones eran inmensas, de modo que no podían vivir juntos. Abraham dijo a Lot: no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Tienes delante todo el país. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Zoar era de regadío como un paraíso, como Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia el este. Así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán y Lot habitó en las ciudades de la vega, acompañando luego llegó hasta Sodoma. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor. Este caminar que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida con nuestros hermanos, ya yo y mía y lleva. Tenemos dificultades y aquí se dan cuenta que son de nuevo intereses mezquinos, porque justamente está diciendo que Abraham, o aquí aún, capítulo 13, Abraham tiene muchas riquezas. Lot, la misma cosa. Y entonces comienzan las disputas cuando nosotros miramos simplemente los elementos muy humanos o los elementos materiales, ya yo ahorita gatuete. Y entonces ya comienzan, dice, las disputas, las peleas. Y es por eso que en un momento, en esa reflexión profunda, Abraham dice: no es conveniente que haya disputa entre nosotros. Entonces, el diálogo, qué lindo que es, queridos hermanos, donde cada uno es capaz entonces de dialogar y donde cada uno pone lo suyo y dice: bueno, tenemos que convivir, tenemos que caminar juntos, tenemos que hacer lo mejor para la convivencia. Es un llamado que nos está haciendo también a nosotros, donde todos tenemos una gran responsabilidad para que la sociedad viva en armonía, para que nuestras familias, nuestras comunidades, podamos todos entonces usufructuar de estos bienes que el Señor nos ha dado. Lo importante es dialogar, lo importante es colaborar, ayudarnos y hacer que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos viendo sobre este tema tan importante. Vanessa, ¿cuál es nuestro programa? ¿Cuál es el tema del día de hoy en la catequesis? El tema de hoy es la confesión. Es la confesión, queridos chicos. Y entonces ahora vamos a nuestras preguntitas, como siempre, para aprender y para dejar algo sustancioso en nuestro corazón. Entonces la pregunta que les hago, y también Vanessa, atención, ¿qué es la contrición o el arrepentimiento? La contrición es un dolor del alma y un rechazo de nuestros pecados. Muy bien, queridos niños, es entonces ese dolor que uno tiene en el alma profundamente, ¿verdad? Y entonces hay un rechazo. Yo desde ahora no quiero más cometer este pecado. Muy bien, queridos niños, y atención, todos vayan escribiendo porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Cómo suele llegar, queridos niños, el arrepentimiento a nuestro corazón? El arrepentimiento llega con un sentimiento de dolor que nos ayuda a enmendarnos. Muy bien, es ese dolor de los pecados que nosotros le decimos, queridos chicos, uno tiene que sentir ese dolor que significa el haber ofendido a Dios,
el haber ofendido al hermano, el haber ofendido a nuestra misma vida, queridos chicos, porque hicimos mal. Pero ahí está el dolor para enmendar, nos dijimos. Y hemos explicado lo que significa enmendar. Enmendar significa que ahora yo me voy a esforzar por hacer el bien. Si antes hice algo mal, desde ahora, queridos chicos, me voy a esforzar para hacer bien. Y atención, porque ahora venimos a la tercera preguntita. Y es la siguiente. ¿Qué es lo más importante, queridos niños, en la confesión? Cuando nosotros nos acercamos para pedir perdón a Dios, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en la confesión es comprender que hemos obrado mal y tener deseos de mejorar como cristianos. Muy bien, eso es lo más importante. Darnos cuenta, queridos chicos, que hemos obrado mal, que no hicimos bien las cosas. Y entonces ahí nos ponemos ante Jesucito y decimos, Señor, no hemos obrado mal. Bien, hemos obrado mal. Soy consciente, me doy cuenta de que no hice bien las cosas. Y sobre todo, ahora como cristianos, queremos mejorar, queridos chicos. Para eso es la confesión, para mejorar, para salir perdonados por Jesús y desde ahora esforzarnos a hacer el bien. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Le agradecemos a Jesús por este lindo momento de nuestra reflexión en que aprendimos algo sobre un tema muy importante. Vanessa, queridos niños, ¿cuál fue el tema del día de hoy? La confesión. La confesión, con todo lo que significa entonces acercarse a Jesús. Y ahora vamos a rezarle y le vamos a pedir que perdone nuestras ofensas. Y para eso vamos a rezar esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Vamos a poner nuestras manitos así y con entusiasmo vamos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, y recibimos la bendición y vamos a hacer todos la señal de la cruz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos despedimos. Hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.